El ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de corrupción, acaba de terminar de dar un mensaje ante sus simpatizantes en la Avenida Paulista, la más importante de Sao Paulo. Y antes se confirmó que podrá ejercer el cargo de ministro de la Casa Civil luego de que un tribunal federal anuló medidas cautelares que le hubieran impedido ejercer estas funciones. La crisis política brasileña se agravó con resoluciones judiciales que bloquean el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de gabinete de su sucesora, tras una turbulenta ceremonia de juramentación y fuertes protestas. La primera resolución fue anulada por un tribunal superior, informó hoy la agencia noticiosa estatal de Brasil. Pero un segundo juez de Río de Janeiro emitió inmediatamente otra resolución, lo que agravó la confusión política en la que está sumido el país. La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de querer ayudar al otrora popular Lula a evitar problemas legales. Hace menos de 2 semanas, el expresidente fue interrogado por la policía en relación con una enorme pesquisa de corrupción. Cabe resaltar que los miembros del gabinete solo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema. Mas presidente do Brasil, presidente de qualquer país democrático do mundo, tem o que se chama garantias constitucionais. Ele não pode ser grampeado, a não ser com autorização expressa da Suprema Corte do país. Em muitos lugares do mundo, quem grampear um presidente vai preso, se não tiver autorização judicial da Suprema Corte. Rousseff insiste que el nombramiento no tiene que ver con problemas legales y que quiere la ayuda de Lula para encarrilar la economía y rechazar los intentos de derrocarla mediante juicio político ante denuncias de mal uso de fondos fiscales. El proceso hacia el juicio político dio un paso importante ayer con el nombramiento de una comisión especial en la Cámara Baja del Congreso. El estado de furia generalizada que dio lugar a marchas, con la participación de 3 millones de personas en todo el país el fin de semana pasado, tuvo nuevas manifestaciones ayer en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido de presidiario. Se prevé un acto a favor de Lula para las próximas horas, pero no está claro si asistiría el exmandatario. Estamos ahora en contacto con la periodista Verónica Goizueta, quien tiene la gentileza de atendernos, como ya lo ha hecho en otras oportunidades cuando se trata de noticias desde el Brasil. Ella está en Sao Paulo. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás? Bien, bien. He estado leyendo los tweets que has estado enviando sobre esta marcha de los simpatizantes del gobierno y donde ha participado el presidente y ahora el expresidente y ahora ministro Lula da Silva. Dinos un poco cómo has visto esta convocatoria, sobre todo comparándola con la que fue la manifestación que se dio el domingo pasado. Bueno, en comparación con la del domingo es menor, pero es una manifestación muy importante porque la expectativa era más o menos de unas 150.000 y ya se estima que hayan unas 500.000 personas en la Avenida Paulista, lo que es bastante gente. Ahora, ¿crees que esta estrategia de Dilma Rousseff, ya no solo con lo que dicen sus críticos, que se trata de protegerlo judicialmente, sino lo que dice ella de fortalecer su gobierno con Lula, ¿crees que esto puede funcionar? Sí, Lula, y lo está mostrando en la manifestación de hoy, la potencia que tiene Lula para congregar masas y contagiar a las masas es enorme, y además su poder de articulación política en el gobierno también. Entonces, realmente es un tipo que va a levantar el gobierno con su presencia. Pero también es verdad que no haría falta que él sea ministro para eso, porque él ya tiene esa fuerza naturalmente. Ahora, ¿hay alguna encuesta? Bueno, se sabe que la popularidad de la presidenta Rousseff es muy baja, pero con las acusaciones contra el expresidente Lula, ¿cómo está según las encuestas su aprobación? Dilma sigue muy baja. Yo creo que se ha recuperado un poco porque llegó a tener menos de 2 dígitos, no llegaba a 10, ahora ya está como en 11 o 12, pero de cualquier forma es muy baja. Lula, por otro lado, también está en su nivel más bajo de los últimos 15 años probablemente. Salió del gobierno con 80% o más de 80% de aprobación y ahora está con 20% si hubiera una elección ahora en este momento. Y él ha anunciado que podría ser candidato. Entonces la mayoría de la población sí está aprobando el trabajo de la justicia, del juez Moro.
No, la población está muy dividida. Hay muchas críticas al juez Moro, de diferentes sectores, inclusive de jueces, inclusive. La prensa hoy, la Folia de San Pablo, por ejemplo, tuvo un editorial muy duro contra el juez Moro, porque se critica mucho las filtraciones que ha hecho, que están, así, en este momento están incendiando más y polarizando más a la gente. Entonces hay mucha crítica, al mismo tiempo que es un héroe para unos, Moro es un villano para otros. Entonces está bien dividida la cosa. ¿Y cuál es el papel de la prensa? Por ejemplo, veía que algunos simpatizantes de Lula se quejaban que la Red Globo no informaba permanentemente de esta manifestación. ¿Hay un trato discriminatorio, crees tú? Sí, por ejemplo, en la transmisión de las manifestaciones se ve un poco eso, porque el domingo la Globo transmitió prácticamente todo el día en su canal cerrado, el Globo News, transmitió toda la manifestación y hoy no lo está haciendo, entonces eso le ha creado una serie de críticas. Y también la Globo no tiene muchos simpatizantes en el grupo que se está manifestando hoy, tanto que yo inclusive fotografié a algunos periodistas de Globo que estaban en edificios y no se mezclan con los manifestantes. Ahora, ha sido cuestionado el juez Moro por esta actitud que tuvo, pero ¿crees que en general hay un acompañamiento a la justicia por saber en qué consistió todo este sistema de corrupción del que se habla? Sí, no, el juez Moro ha sido muy responsable y todo el proceso, lavallato, lavacoches, es un proceso muy importante y muy serio y muy relevante para la historia de Brasil y realmente ha descubierto cosas importantes, se ha llevado a la prisión a gente que no se imaginaba que iría a la prisión, como el presidente de Odebrecht, banqueros, etcétera. Ha mostrado que realmente la justicia es para todos. Pero en el caso específico de Lula, da la impresión sí que que Lula es un objetivo de Moro. Hay algunas veces se ha oído decir que Moro le pide a los detenidos que lo entreguen a Lula a cambio de negociar la prisión, ¿no? Entonces hay una presión, sí, de Moro encima de Lula. Y se discute tanto la filtración que ha hecho, inclusive de una llamada telefónica con la presidenta Dilma, ¿no? Y también la forma en que detuvo a Lula el día 4 de marzo, cuando Lula estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Se hizo una operación enorme que parecía una operación de guerra y esa operación fue muy criticada, porque fue una operación así mediática, ¿no? Y eso también ha sido muy criticado en la postura de Moro. De otro lado, Moro también se presenta mucho y acepta muchas invitaciones de grupos de oposición. Y eso también es criticado. Como un juez con la responsabilidad que está teniendo en este caso, no debería ser imparcial. Y es por eso también que Folia le ha hecho esas críticas hoy. Ahora, ¿y tú crees que con estos últimos sucesos el impeachment o el juicio político va a cobrar más energía, más viada? Sí, no, el impeachment ha cobrado mucha fuerza después de las manifestaciones del domingo. El problema de ese proceso es que quien dirige ese proceso es uno de los principales enemigos de Dilma, que es Eduardo Cunha, que es un tipo también que está muy presionado por las investigaciones y que entre los que están siendo envueltos en el escándalo es uno de los más corruptos, así o que acumula más denuncias, ¿no?, de corrupción. Cuentas en Suiza, en fin. Él inclusive ya es considerado un reo de la justicia, pero por su posición como presidente del Congreso está protegido, por el momento está blindado. Verónica, muchísimas gracias por esta información que nos has dado desde Sao Paulo. Era Verónica Goizueta informándonos desde el Brasil. Vamos ahora a otra nota. La Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró su competencia y aceptó a trámite la nueva demanda sobre límites marítimos que Nicaragua interpuso contra Colombia. A partir de ahora, ambos países deberán presentar memorias documentadas y alegatos para que los jueces puedan tomar una decisión sobre el caso. Pero ya Colombia adelantó que no va a participar en ese proceso. Sí. Veamos. Internacional de Justicia de La Haya le dio la razón a Nicaragua y se declaró competente para examinar 2 litigios marítimos entre ese país y Colombia. Por unanimidad, la Corte dice que tiene competencia sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá para conocer la primera demanda planteada por la República de Nicaragua.
En un primer paso, el gobierno de Managua había solicitado a la Corte que declare el rumbo exacto de una plataforma continental en el Caribe, y en el segundo acusaba a Colombia de incumplir una decisión de esa Corte sobre los límites marinos entre esos dos países. Esta decisión fue celebrada por Nicaragua y rechazada por Colombia. Colombia se declara absolutamente insatisfecho, muy mortificado, considera que no ha sido bien tratada, considera que el fallo es contrario a derecho y contrario a los principios básicos del derecho internacional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos calificó de injurioso el fallo y anunció que su país no seguirá compareciendo en este asunto con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, ya que considera que ese tribunal incurrió en contradicciones en los fallos emitidos. Permitir esta acción de Nicaragua constituye algo injurioso para el Estado demandado, así como para el funcionamiento del sistema judicial de resolución de las disputas internacionales. La decisión se refiere a la demanda del 26 de noviembre de 2013 de Nicaragua contra Colombia, en la que pidió a la Corte Internacional declarar que el país sudamericano viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas. Bueno, la decisión que ha tomado Colombia sobre su situación frente a la Corte Internacional de Justicia, ¿significa que no va a presentar memoria ni contramemoria? O sea, ¿va a estar ausente permanentemente? Claro, lo que ha dicho Colombia es que no reconoce la Corte como un ente válido para solucionar pues, esa disputa. Acordémonos que luego del fallo que favoreció a Nicaragua, luego de ese fallo Nicaragua presentó otras demandas a la Corte justamente relativas a ese fallo, básicamente por incumplimiento por parte de Colombia. Y lo que Colombia cuestionaba era justamente la competencia de la Corte, porque Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá. Entonces ella considera que la Corte ya no era competente para ver estas nuevas demandas. Y la Corte se declaró competente, y básicamente porque, y Nicaragua lo sustentó bien, básicamente porque cuando uno denuncia el Pacto de Bogotá hay un año de plazo en el cual tiene que todavía responsabilizarse por otras demandas. Y ese año no había pasado y Nicaragua al parecer ha presentado pues su demanda dentro de ese plazo. Entonces la Corte se declaró simplemente competente, no ha dicho nada a favor de Nicaragua ni de Colombia, simplemente si soy competente como lo hizo en el caso entre Chile y Bolivia, también es competente a pesar del pedido chileno. Bueno, lo que ha hecho Colombia es, bueno, a pesar de mi lucha y mi intento de demostrar que no era competente, ahora te desconozco, no te reconozco y simplemente pues no voy a, yo aunque el proceso pueda continuar y la demanda seguramente nicaragüense va a continuar y seguramente va a presentar una memoria, no creo que Colombia haga nada al respecto. Y eso pues obviamente es bastante cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, lo cual resulta curioso porque cuando uno piensa en la región, en países respetuosos del derecho internacional, del Estado de Derecho y los marcos institucionales a nivel internacional, uno no tiene a Colombia como uno de los países más renuentes, más bien todo lo contrario, tiene a Colombia un ejemplo de respeto del derecho internacional casi siempre resaltado en múltiples foros internacionales. El pacto se llama Pacto de Bogotá. Exacto. El que nos obliga a acogernos, a ser parte de la competencia de la Corte Internacional. Exacto, entonces, lo cual resulta más irónico. Sí. Así que la verdad es que este tipo de comportamiento ha sido muy cuestionado y en general creo que nuevamente, como dijimos ayer, las prioridades en torno al gobierno lo han centrado demasiado y en este momento tenemos un gobierno de Santos que está siendo pues apretado desde el ámbito internacional por la Corte, en el ámbito interno por una situación económica difícil, por digamos leyes normativas internas que han cuestionado, que han sido muy cuestionadas en el plano interno por sectores sindicales, por trabajadores y el tema de la FARC. Así creo que está en una coyuntura muy difícil y creo que la FARC, si no sale la FARC, vamos a ver pues un final del gobierno de Santos algo tumultuoso. Una pausa y ya volvemos. Venezuela, Maduro llega a Cuba días antes de la visita de Barack Obama.